El naciente imperio comenzó a poblarse cerca de 700,000 habitantes británicos. Dejaron Europa en busca de hacer fortuna fuera. Muchos emigraron a Norteamérica, otros al resto del mundo. Entonces, esta tesis es importante porque es como la migración por parte de los ingleses para buscar fortuna en las colonias. Entonces, hacia 1750, el mercado de esclavitud floreció con la extracción de África de 800,000 personas con destino al Caribe. Luego, en 1807, 3.5 millones de esclavos africanos habían sido llevados a Norteamérica. Con el paso del tiempo, los abolicionistas ganaron poder y en 1808 se prohibió el comercio de esclavos en el Imperio Británico. Esto es muy interesante porque vean el año. ¿En qué año estuvo prohibido todo esto? 1808. Y si ustedes recuerdan, la Guerra de Independencia de México comenzó en 1810. Esto da paso a una de las hipótesis que hay en la historia de México, de que Miguel Hidalgo tenía también una fuerte vena pro-anglosajona en este sentido, ¿ya vieron? Pues si ya 2 años antes se había prohibido la esclavitud en las colonias británicas o en el Imperio Británico, pues cómo no lo iba él mismo a poner en consideración para el caso de México. Vean, entonces al inicio de la era victoriana en 1837, los grupos de evangélicos, cuáqueros y metodistas ganaron notable influencia. Conforme el imperio se expandía, se volvió más difícil administrar las colonias, obviamente. Es interesante que después de la independencia de Estados Unidos, Reino Unido comenzó la colonización de Australia, que resultó ser una colonia más estable. La corona británica aprendió la lección de Norteamérica y otorgó gobierno propio a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, naturalmente bajo la jurisdicción del imperio. Lo que acabo de decir es que Gran Bretaña suelta a Estados Unidos, pero lo compensa con Australia. ¿Ya vieron? Entonces eso es importante mencionarlo, porque a veces se pierde de vista, ¿no? El Imperio Británico dio democracia o expandió la democracia, dio gobierno propio a otra de sus colonias. ¿Qué colonias? Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Eso sí es también muy relevante. Bueno, sigamos. Entonces el autor comenta las diferencias de religión que comenzaron, pues, conflictos bélicos con la hegemonía de Londres. Ahorita vamos a ver qué sentido. En India, por ejemplo, el paroxismo respecto a la cristiandad protestante de los británicos se dio en la llamada rebelión de los cipayos, también llamada rebelión de la India, de 1857 o Primera Guerra de Independencia de India. Ahí está, el antecedente fue de 1857. Los cipayos eran soldados indios al servicio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Al final, el conflicto en 1858 fue sofocado, ¿no? O sea, la revuelta al año siguiente fue sofocada. Aquí les puse una imagen de los cipayos, ¿no? Y los colgaron, pueden observar, con todo el peso del poder británico. Esa primer intento de independencia por parte de India, pues fue sofocado. La compañía ganó mayor presencia al volverse parte del gobierno británico. Oficialmente India se volvió parte del gobierno británico, porque antes nada más eran colonias en el sentido de que la compañía pues mercaba con los productos, ¿no es cierto? Pero después se fusiona la compañía con el gobierno, por lo que oficialmente entonces ya no era una compañía, sino eran ya parte en India del Imperio Británico. Pero bueno, eso fue en 1858. El autor cuenta la historia del misionero David Livingstone, quien protestó las remanentes prácticas de venta de esclavos. Su idea para finiquitar la esclavitud fue desarrollar el comercio en África. Murió muy prematuramente en 1873 para ver lo que vendría.
Ese fue como el antecedente, porque después, vean ustedes qué interesante, un explorador comercial llamado Cecil Rhodes, británico, apoyado por el banquero, vean qué personaje empieza a aparecer aquí, apoyado por el banquero Nathaniel de Rothschild, a dar luz a la idea de un corredor comercial africano. Vean la idea, un corredor comercial africano desde Egipto en el norte hasta Sudáfrica, una cadena de trenes comerciales que harían al imperio más fuerte que nunca. Entonces, ¿esto les recuerda alguna idea? ¿O nos recuerda una especie de ruta de la seda, pero africana, ¿no es cierto? De los trenes, ahorita vamos a ver. Aquí en la imagen, el de aquí arribita en medio es Cecil Rhodes, magnate de la extracción de minerales y amigo de Nathaniel de Rothschild, acá abajo, la foto de abajo. A inicios del siglo XX, la amenaza de una Alemania empoderada fue el anuncio de la Primera Guerra Mundial. El autor comenta que el imperio fue clave en la derrota de Alemania. ¿De qué modo? Vean, un tercio de las tropas británicas provenía de las colonias. Indios australianos o neozelandeses fueron fervientes seguidores del liderazgo británico. Ese dato sí es muy poco conocido, y aquí les puse una imagen. Aquí está en medio el Kaiser o emperador alemán Wilhelm II, que fue, ¿no?, el emperador de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Aquí está. Ven ustedes, rey de Prusia. Toda una historia con ese señor. Pero bueno, entonces sigamos avanzando. Tras la victoria de la Primera Guerra, el daño financiero y económico a Reino Unido resultó considerable. Y aunque el imperio ganó algunos territorios como Irak, la carga de una economía de guerra terminaría por hacerlo colapsar después de la Segunda Guerra Mundial. Vean, aquí puse en rojo porque es preponderante para el análisis geopolítico. El autor comenta algo notable, que esta decadencia se empezó a notar cuando el gasto en presupuesto militar sobrepasó al gasto en salud pública. Aquí la pregunta es, ¿les suena familiar esto? ¿Qué ejemplo podríamos dar de esto en el presente? Esto se parece mucho al caso de Estados Unidos, donde están gastando pues una cantidad pues casi incontable y su sector público completamente abandonado. Hay muchas quejas por eso. Estados Unidos es de los países donde es más caro atenderse en el ámbito de la medicina. Entonces, muy interesante, porque aquí la idea pues es de cómo las cosas se van repitiendo. Y ya un síntoma de decadencia del Imperio Británico pues fue que se está repitiendo aparentemente con el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, lo que hay que ver en el caso de la historia pues es detenernos a ver estos patrones de comportamiento que siempre son cíclicos, en el sentido o en el supuesto de que la historia muchas veces funciona de manera cíclica y no lineal, ¿no? Uno podría decir que hay ciertos arquetipos del auge y caída de las naciones.